Tomen nota del título que le he puesto, ¿cuándo se desvía un corazón? Está en interrogación. Bueno, la palabra en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Yo creo que este es uno de los versículos más importantes y prácticos de todo el libro de Proverbios. Dios nos da la instrucción de que el corazón debe ser ¿qué? Protegido con la máxima diligencia. Y Él nos dice que protejamos todo, pero nos dice, pero por encima de todo, cuida y protege tu corazón. ¿Saben por qué? Porque el corazón es la fuente de todo lo que nosotros somos y hacemos. Y en la Biblia, la palabra corazón no se refiere principalmente al órgano físico que todos tenemos, sino a las emociones que son las que representan el centro de nuestro interior. Nuestros pensamientos, aquí están nuestros deseos, las motivaciones, está la voluntad, las emociones y nuestros valores. Entonces, es la esencia de quienes somos realmente. No lo que mostramos por fuera. El mismo Jesús nos lo confirmó en Mateo 15, 18 al 19. Dice la palabra que lo que sale de la boca proviene del corazón y eso contamina al ser humano, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, del corazón fluye ¿qué? Nuestras decisiones. Del corazón fluyen las palabras, del corazón salen las acciones, la forma en que nos comportamos, del corazón salen o surgen las relaciones, del corazón sale nuestro carácter, nuestra vida espiritual está en el corazón. Entonces pensemos en lo siguiente, si nuestro corazón está contaminado, pues de ahí sale lo malo, como el odio, la amargura, el orgullo, la incredulidad. Pero si es todo lo contrario, si el corazón está sano y alineado con Dios, producirá vida, va a producir sabiduría, va a producir paz y bendiciones. Por eso el Señor nos dice, cuida tu corazón como si fuera el tesoro más valioso. Yo quiero que hoy nos llevemos esta palabra porque es algo que va a tocar nuestras fibras hoy. Porque literalmente determina el rumbo de nuestra vida. Nunca nos habíamos puesto a pensar en esto, ¿verdad? De él brota todo. Bendición o maldición. Sabiduría o necedad, vida o muerte. Por eso el mayor peligro en la vida de nosotros, los seres humanos, sobre todo los cristianos, no siempre es lo que pasa afuera, no, sino lo que empieza a suceder por dentro. El corazón no se desvía de un día para otro. Nadie se aleja de Dios de repente. Yo no conocí el primero. Es un proceso silencioso, progresivo y muchas veces imperceptible. No nos damos cuenta. Entonces quiero que veamos hoy 3 puntos de cuándo se desvía el corazón. Lo primero es cuando dejamos de priorizar a Dios. El desvío comienza cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida. Como les decía, no es un cambio brusco, es algo sutil. Dice la palabra en Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay la misma pasión por orar. Dejamos de buscar a Dios con constancia y la palabra de pronto la vamos a leer y ya se vuelve una rutina y otra vez tener que leer. Buscamos a Dios, tal vez ya no es una necesidad porque nos toca. Ya tengo un buen trabajo y estoy bien.
Ya no tengo preocupaciones, ya tengo platica, como para qué lo voy a buscar. Y poco a poco el corazón pierde algo importante que no se nos puede olvidar: sensibilidad espiritual. No es que la persona deje completamente a Dios, no. Dice, yo tengo mi relación con Dios. Pues yo veo, la mujer le dice, mijito, pero usted no lo ve orando. Dice, yo oro a mi manera, yo oro en la ducha, cuando voy en el carro, yo oro a mi forma. Simplemente dejamos de ponerlo primero, porque le estamos dando la prioridad a otra cosa. Mateo 6:33 nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Jesús está diciendo, Dios no quiere ser una opción en nuestra vida. No, Dios quiere ser ¿qué? El centro, el todo. Buscar primeramente a Dios es consultarlo antes de tomar una decisión. Es depender de Él diariamente. Es darle el lugar en donde mis pensamientos y en todo. No es buscarlo solo cuando tenemos problemas. Es vivir enfocado en Él. Es vivir bajo su voluntad y no bajo la nuestra. Entonces, cuando Dios es nuestra prioridad, Él pues se va a encargar de que aquellas cosas que nos preocupan, Él se va a encargar de nuestros hijos, de cuál es el futuro de nuestros hijos. Él se va a encargar de proveernos. Él se va a encargar de darnos todo lo que necesitamos. Pero por favor, tenemos que darle a Él el primer lugar. Así de sencillo. Esto no es nada complicado. Ahora, no significa que tendremos todo lo que queremos. Entonces yo le voy a pedir al Señor todo lo que quiero. No, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Así es Dios. Ahora, el problema no es tener otras responsabilidades, sino es quitarle a Dios el primer lugar. Antes orábamos cada mañana, éramos apasionados, pero ahora nos llegó ese trabajo que estábamos esperando y decimos, ya no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y todo gira en torno al trabajo. Llegó platica, mi vida cambió, ya no estoy preocupado. Ahora, no es que el trabajo sea malo, no, porque Dios nos mandó aquí a trabajar, a ser diligentes. Pero el trabajo no nos puede quitar el primer lugar, ni las redes sociales. Nada de que muchas veces estamos ahí y, ya no oré, no me alcanzó el tiempo. Pero estas cosas poco a poco nos pueden hacer desplazarnos de Dios. Ya no hay tiempo. ¿Cuándo más se desvía un corazón? Lo segundo, cuando normalizamos el pecado. Familia, el peligro de enfriarnos espiritualmente es que ya no sentimos convicción y ya no me afecta pecar. Me vuelvo indiferente y empezamos a pensar, yo sé lo que hago, yo no necesito orar tanto. Hay una autosuficiencia y eso apaga la dependencia de Dios. El corazón, ¿qué pasa? Se endurece cuando comenzamos a justificar lo que antes nos dolía. Todo lo justificamos, pero tan exagerados. Es que estos cristianos también todo lo exageran. La palabra de Dios es clara. En Hebreos 3:13 dice, adviértanse unos a otros todos los días. ¿Cómo? Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado endurece el corazón, hace ver lo malo como bueno, minimiza las consecuencias. Yo sé que Dios me perdona y ya. Nos convence. Eso no va a pasar nada. Eso no es tan grave. Igual todo lo hacen. Dios me entiende. Hay un personaje en la Biblia y quiero que pensemos por un momento, si yo les preguntara, ¿cómo definirían ustedes al rey Salomón? ¿Recuerdan la historia del rey Salomón? Y piensen en una frase corta.
Quizá muchos dirán, fue un rey con la mayor sabiduría en la tierra. Quizás otros están pensando, fue el rey más rico que ha habido en la tierra. Por otro lado, quizá muchos no conocemos los inicios del rey. No recordamos a un Salomón pequeñito que fue escogido y amado por Dios. Dice la palabra en 2 de Samuel 12:25, y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Entonces, cuando leemos la historia de Salomón, encontramos un hombre sabio, un hombre que escribió un libro tan profundo como Eclesiastés, y muchos de los proverbios, y otro libro lindo que a mi esposa le encanta, que es El Cantar de los Cantares. Salomón fue un hombre bondadoso, fue un hombre humilde, fue un hombre que construyó el templo de Dios, fue un hombre tremendo adorador. Su corazón estaba tan apegado a Dios que una noche el Señor se le apareció en un sueño y le dijo esto que está en Primera de Reyes 3, del 9 al 13. Dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta en este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. ¡Wow! Salomón, cuando se convirtió en rey, él tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa. Y fíjense, él tenía un corazón bonito. En lugar de pedir riquezas o poder, ¿qué pidió? Sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y a Dios le agradó esa petición, por lo que no solo le concedió una sabiduría extraordinaria, sino que también le dio plática, le dio muchas riquezas y honor. Ahora, por otro lado, yo sé que muchos de ustedes también pensaron cómo describir al rey Salomón. Y algunos pensarían, ese fue el rey que más viejas tuvo en la historia humana, que más mujeres tuvo. Eso está en Primera de Reyes 11:3. Dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Es decir, cerca de unas 1000 mujeres. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando uno lee esto, ya las cosas cambian. Uno dice, ¿qué pasó? Si este rey estaba lleno de amor, de bondad, de humildad, un hombre sabio, y uno se preguntaría, ¿en qué momento su corazón se empezó a desviar? Y yo también me pregunto, y creo que algunos de ustedes deben estar preguntando allá, ¿cómo haría con tantas suegras? Imagínense con 1000 suegras. Si uno no puede con una, no, mentira, las suegras son una bendición. ¿Cuál sería el tamaño del harén? ¿Cómo era la manera de servirlas? Imagínense con 1000 mujeres. ¿Cómo haría para alimentarlas? O sea, este hombre, ¿cómo haría para comprarle la ropa, para cubrir sus necesidades básicas? ¿Cuántas siervas tendría en ese harén? Este hombre vivía lleno de solo mujeres. ¿Cómo las llamaría, no? O sea, tipo dirá, ahí están Marta o Juana, ¿cuál es esta? ¿Julia? O les tendría un número, hasta la 57, hoy le toca a usted. ¿Cómo sería ese proceso para compartir su tiempo con Salomón? No, hoy me toca a mí, se perdería en ese turno. Entonces, miremos esto. Dios se le apareció en 2 oportunidades a Salomón para hablar directico al corazón. Y lo curioso es que en ambas le hizo la misma advertencia,
¿Qué pasa? Él no escuchó. Y es el momento donde Salomón empezó a desviarse poco a poco su corazón. Dice la palabra en Deuteronomio 17:17. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Pues este texto marca un antes y un después de Salomón. Es impresionante ver cómo este rey dedica 13 años para construir ese tremendo templo. Y durante ese periodo de su reinado, su corazón poco a poco empezó a desviarse y se dejó seducir por sus emociones, se dejó seducir por su juventud, se dejó seducir por su fogosidad, se dejó seducir por la carne, por los deseos del mundo. Dice la palabra en Primera de Reyes 9, del 2 al 7. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Dice el verso 4, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, dice el verso 5, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. ¡Wow! Fuertes advertencias, ¿sí o no? Dios, en su misericordia, Él envía señales de advertencia. Y yo lo pongo como lo siguiente. Así como cuando están arreglando una carretera, Carlitos Céspedes de Perú me puede entender porque él trabaja en carreteras. Entonces, están haciendo un arreglo y encontramos una señal de desvío. Eso significa que debemos desviarnos por otra carretera temporalmente mientras la arreglan, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Esos deterioros de las carreteras que deben ser reparados son nuestros tropiezos, son nuestras embarradas, son nuestras malas decisiones. Dios comienza a reconstruir caminos dañados por nuestras malas decisiones, por esas acciones que hacemos a espaldas de Dios. Y es allí donde viene esa gracia, esa misericordia de Dios, y Él viene e interviene, y Él nos pone en una ruta temporal. Y yo esa ruta temporal la llamo proceso, que es lo que Dios nos ha enseñado. Proceso. Mientras se arregla ese camino. Y ese proceso es en un corto tiempo quizás. ¿Por qué? Porque Él nos debe regresar al camino original que ha trazado para nuestras vidas. Ahora, el problema está aquí. Hay personas que siguen viviendo en ese desvío recorrido. Viven ahí, pueden quedarse meses y años sin querer reparar. Y aun cuando Dios les está diciendo, pero sométase al proceso, yo quiero un cambio para tu vida, como decía Jacqueline. No, pero es que a mí me gusta estar allá en el otro lado. Y nos desviamos del camino. Y nos puede pasar como a un tren sin frenos.
lo que le pasó a Salomón. Sus ojos lo hicieron ¿qué? Desviar el camino. Todo lo que veía agradable a sus ojos, no se le escapaba a ninguna vieja a este tipo. Alta, chiquita, mona, lo que fuera, no se detuvo durante mucho tiempo. Es decir, él se quedó en el otro camino. Dios le dijo, pero es por aquí, mijito. Ay, pero me gustó este desvío temporal. Está como chévere esto. Y pese a conocer que vendrían consecuencias porque el Señor ya le había hablado, su sentir y querer pudo más que la sabiduría que Dios le había dado a él. Pensó que porque era rey podía hacer lo que se le antojaba. Y cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? Comienza la caída de todo ser humano, sea rey o no sea rey. Y aunque tarde y pasen años, será una caída gradual si no lo corregimos, si no nos metemos al camino correcto. Dice la palabra en Primera de Reyes 11, del 1 al 2. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab y Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Por eso les digo, no se le quedaba una. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, ojo, no se casen con ellas, porque les desviaron el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Y uno se pone a pensar, este hombre lo tuvo todo lo que puede anhelar cualquier ser humano. Todo. Pero ¿qué pasó? Se dejó llevar por su fogosidad. Y yo he conocido lamentablemente a muchos hombres que Dios los usa, muchos hombres que tienen cosas maravillosas, pero esa fogosidad los llevan a desviarse del camino. Y dañan todo lo bonito, todo eso grande y maravilloso, con una mirada que los hizo desviar de su camino. Y por complacer a sus esposas y a sus mujeres, ¿qué hizo Salomón? Le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a un pacto. Le dio la espalda a la palabra. Y esto lo llevó a desobedecer a Dios y terminó su vida sirviendo a otros dioses. ¡Qué triste! Y yo me pregunto, y yo creo que todos nos preguntamos, ¿dónde está Salomón? ¿Será que en el último momento se arrepintió? Él desvió su corazón y perdió lo más importante, su vida con Dios, su relación, su salvación. ¿Cómo podemos jugar con algo tan valioso como nuestra salvación? Dice la palabra en Primera de Reyes 11, del 9 al 11. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pues esto nos deja los pelitos de punta, ¿no? Al igual que Salomón, quizá estemos fallando y no nos hemos dado cuenta. Dios nos da señales y advertencias y debemos preguntarnos, ¿qué está desviando mi corazón? Preguntémonos con toda la sinceridad, ¿qué está desviando mi corazón? ¿Qué me está quitando mi esencia? Hay personas o hay cosas que desvían nuestro corazón y no nos damos cuenta. Ahora, ¿cuándo más se desvía un corazón? Lo tercero es que cuando escuchamos otras voces más que las de Dios. El problema no es que existan muchas voces, sino a cuál
le estamos dando autoridad. Miren, hoy vivimos rodeados de múltiples opiniones. Usted no es sino que entre a las redes sociales y hay demasiada información que nos podemos saturar y no sabemos cuál es la verdad. Entonces hoy nos dicen una cantidad de cosas y ¿será que es cierto? Y a veces cogemos trascorrientes que parecen aparentemente ser ciertas. La cultura dice, vive como quieras. Sigue tu corazón. ¿No han escuchado muchas veces, jóvenes, las voces de los amigos, las voces de nuestras emociones, inclusive nuestra propia mente a veces nos falla? Pero cuando esas voces ocupan el lugar de Dios, el corazón empieza a perder dirección. El corazón se desvía cuando otras influencias toman el control. Dice la palabra en Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas, ¿quiénes? Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Sus mujeres desviaron su corazón. Cuando esas voces son más fuertes que la de Dios, el corazón se enfría, se endurece y pierde sensibilidad espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Opiniones del mundo? Y si aquí hay jóvenes, yo les hablo. Miren, jóvenes, muchas veces tenemos presión social. Es que esta es la moda. Yo en estos días estaba escuchando una noticia que habían unos colegios aquí en Colombia de niños y que los niños, los compañeritos les está diciendo que era normal vapear. ¿Saben lo que es vapear? Es fumarse un cigarrillo de esos electrónicos. Niños chiquiticos estaban vapeando en un colegio porque muchos amiguitos le dijeron, es que esa es la moda, mijito. Imagínese eso, esa presión social, es que esto es la moda, todos lo hacen. Pues nosotros, hijos, no tenemos que agradarle a la gente, no, solo a Dios. Él nos va a respaldar. Si les decimos no va conmigo, esto no me lo enseñaron mis padres, yo tengo principios y valores y Dios nos va a respaldar. Dice la palabra en Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. No tenemos que cambiar nuestras convicciones para encajar o evitar rechazo. Debemos sacar de nuestra vida esas relaciones incorrectas que nos afectan. Anoche mi hijo me invitó a jugar pádel. Y yo estoy practicando, aprendiendo, y íbamos a jugar con dos señores que no conocíamos porque por el WhatsApp se buscan quién quiere ir a jugar y armamos para pagar la cancha entre todos. Mi hijo me invitó y al finalizar el partido, pues ahí ganamos y perdimos, estuvo muy rico. Pero mi hijo, fuimos a pagar y mi hijo me invitó agua. Y uno de los señores dijo, yo sí quiero una cerveza. Y le invitó al otro señor otra y me dice, ¿ustedes quieren cerveza? Y yo dije, pues este señor, ¿qué le pasa? Primero estamos después de jugar un partido, ¿cómo así que tomarnos una cerveza? Y segundo, no señor, muchas gracias, yo no tomo. O sea, tiene que ser claro. Tenemos que tener convicción. Es que qué rico, pues con este calor una cervecita. Mis convicciones son claras, no las negocio. Y yo no tengo por qué ganarme el favor de las personas. Me interesa lo que digan. Ay, tan fanático. No me importa. Entonces pensemos qué voces nos desvían hoy. Ojo con esto, no todo lo que suena viene de Dios. No todo lo que suena bonito. El enemigo es muy sutil para confundir la voz de la comparación. Y podemos escuchar, otros están mejores que tú. Podemos escuchar la voz del pecado. Podemos escuchar voces que nos dicen, esto no es tan grave. O la voz de la emoción, haz lo que sientas. O la voz, como decíamos, de la cultura, vive
como quieras. Esas voces las escuchamos muy a menudo en esta temporada. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel. Dios les hablaba de promesas, pero ellos escucharon más la voz de ¿qué? Del miedo, de la duda. Escucharon la voz de otros y terminaron ¿qué? Desviándose. No es solo dejar de escuchar malas voces, sino volver a priorizar la voz correcta. Por eso Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora Jesús usa la figura del pastor. En ese contexto, las ovejas no siguen a cualquiera, ¿se han visto? Las ovejas reconocen una voz específica. ¿Esto qué significa? No solamente oír, sino discernir. ¿Será que esa es la voz de mi pastor? ¿Será que esa es la voz que me conviene? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Esto trae paz o trae confusión? Tenemos que tener, pidamos al Espíritu Santo, sensibilidad espiritual. Es cuando nuestro espíritu está alineado con Dios. Entonces, cuando tenemos sensibilidad espiritual, es cuando reconocemos su voz en medio de tanto ruido. Porque hoy escuchamos mucho ruido, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, danos sensibilidad auditiva. ¿Y eso qué nos lleva? A sentir convicción antes de caer. Y ya nos incomoda lo que antes tolerábamos. Dice la palabra en Efesios 4:30, no contristemos al Espíritu Santo cuando somos sensibles espiritualmente. Detectamos cuando algo entristece a Dios. Cuando nosotros la embarramos y decimos, ay, algo me está pasando, es porque el Espíritu Santo se entristeció. Nosotros lo entristecemos. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, tenemos hambre constante de buscarlo. Somos rápidos para arrepentirnos. No negociamos fácilmente con el pecado. No. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso es cuando somos sensibles a la voz. Dice la palabra en Hebreos 2, del 1 al 2. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el pasaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Así que no basta con escuchar la palabra. Por eso nosotros insistimos que cuando un domingo usted se siente ahí, tome nota y anote. ¿Por qué? Porque en la semana dice, venga a ver qué fue lo que predicaron, porque salimos emocionados y mañana a las 9 de la mañana nos dicen, ¿y de qué se trató la predica? Y yo no me acuerdo, estuvo buena. Pero no basta con escucharla, hay que prestarle atención intencional. Es guardarla en el corazón, es aplicar lo que yo estoy escuchando, es meditar y vivir lo que Dios me quiere hablar a través de una palabra. Yo tengo que vivir, esa es la vida espiritual, es un cuidado constante, porque el desvío es ¿qué? Silencioso. Es como un barco, ¿no han visto? Un barco cuando se suelta del puerto, el barco no se va toda, el barco se empieza a mover poco a poco sin darse cuenta. Entonces nadie se pierde de repente, nadie se pierde sin darse cuenta, ¿verdad? Se pierde por un descuido pequeño, pero un descuido constante. Muchas veces nos perdemos por estar distraídos, por dejar de escuchar la voz de Dios, por justificar lo incorrecto. Pero hoy quiero dejarles esto, hay esperanza. Dios no abandona a lo que se ha desviado. No, Dios siempre llama, Dios siempre busca, Dios siempre restaura.
Dice la palabra en el Salmo 51:10, con esto voy terminando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dios no solamente nos corrige el camino, sino que Él transforma nuestro corazón. Un corazón desviado necesita rendirse nuevamente, volver a lo esencial y permitir que Dios nos restaure. Porque cuando el corazón regresa a Dios, no vuelve a ser igual. ¿Cierto que no? Cuando mi corazón estaba tan desviado hace 25 años y yo le dije, Señor, si tú me das esta oportunidad, yo me voy a encajar por el camino que es. Y volví a ser un hombre sensible. Me volví dependiente de Dios. Me volví consciente de su amor, de su misericordia. Dios no busca perfección en nosotros. Dios busca es que un corazón dispuesto a volver, un corazón dispuesto a ser transformado, un corazón dispuesto a postrarse nuevamente al Señor, un corazón dispuesto a volver a comenzar una nueva vida. Quiero que cerremos los ojos.